A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Primer tema al que me quisiera referir, el tema del asilo. El tema del asilo, que de lo que conocemos es una versión, no es siquiera una información, es una versión, es una especie de relato en algunos casos, no es una noticia. No, es una versión que está en redes, porque oficialmente todavía no se ha conocido. Pero claro, el común denominador en cuanto a lo que decían era el siguiente. Tanto es una persecución política al señor Correa, ellos dicen, tanto es una persecución política, que el gobierno del Reino Unido de Bélgica le ha dado la razón y por eso hoy le da asilo. No hay cosa más torpe que decir eso. No. Si por último le dicen asilo, hay que entender lo que es el concepto y de dónde parte esta institución, que es absolutamente respetable, pues. No es que puede haber gente que se oponga a un asilo, no. Los países asilantes conceden esa opción a una persona que, según sus definiciones, por lo que conocen, conceden, esa opción por varias consideraciones, fundamentalmente que tienen que ver con protección. ¿Qué asilos han recibido ciudadanos a través de la historia? Aquellas personas que los persigue un gobierno, una dictadura, y usan a la justicia para perseguirlos. Esa guerra judicial, que claro, por supuesto, ha ocurrido varias veces. Es decir, no permiten, analizando las circunstancias, de que los juicios prosperen con el ciudadano en el país, solo esperando que llegue el día de una resolución, pero de largo, preconcebida en tal sentido, es decir, encarcelarlo. Pero no hay pues asilo cuando se trata de un sentenciado. Y desde luego hay condiciones que pueden de alguna manera por lo menos causar un problema. Voy a ser muy objetivo y cuidadoso en cuanto a otorgar un asilo. Sí, va a ser muy difícil que un país se aventure a conceder el asilo a una persona sentenciada por corrupción, que es un delito que parece que en el tiempo no muy lejano podría considerarse en una especie de delito de jurisdicción internacional, es decir, que los países podrían contribuir con primero con la investigación y juzgamiento de ese tipo de delitos. Se me ocurre como los delitos de lesa humanidad, robarse la plata de la salud, de la educación, bien podrían, de la seguridad, bien podrían ser materia de estudio en el futuro, a efecto de que los países contribuyan no solo a ubicarlos ni a entregarlos, sino a tomar acciones. Quiero ser cuidadoso,
tampoco es que estoy hablando de ceder la jurisdicción, ni mucho menos, porque cada país pues tiene el derecho de que respeten su facultad de juzgar a sus connacionales. Pero ¿qué puede pasar cuando conozcamos del tema? A ver, ¿es asilo o es refugio lo que le han dado al señor Correa? No sabemos. ¿Y por qué digo refugio? Porque bien podría calificar en principio esa opción en tratándose de un sujeto que tiene una relación matrimonial absolutamente legal, digámoslo así, con una ciudadana belga. Entonces, pues, en Europa hay una tradición muy prolija respecto de la protección a la familia. No olvidemos que desde la vieja Roma, la familia estaba dentro del concepto equivalente a eso de la célula de la sociedad. ¿No? Las premisas del matrimonio incluso tenían relación con el objeto de una familia orgánicamente diseñada para que tenga éxito, digamos, ese vínculo familiar. Entonces podría ser que Bélgica esté tratando el tema por la vía de un refugio. También puede aplicar, o se pensaba que podría aplicar, no es que de aquí puede salir algo que suene a una salida para, no, que podría aplicar a una nacionalización, el pedido de la nacionalidad. Pero algunos temas que tienen que ver con sus leyes, sus reglas, sus normas, advierten que Bélgica es muy prolijo respecto del tema de derechos humanos. Es decir, una persona perseguida por temas de derechos humanos, delitos de derechos humanos, no califica, aún en tratándose de personajes que tengan la opción por su situación matrimonial o tener hijos o haber permanecido por un tiempo en ese país. ¿Por qué digo eso? Porque hay un tema pendiente de lo que se conoce que el tema Balda podría llegar a esa escena, a esa sede de violencia desde el poder para perseguir a una persona, como ocurrió con el señor Balda, y que en principio hay una sentencia respecto de otros ciudadanos, y que en el caso del señor Correa ha sido suspendida por cuanto ese delito define que si no se encuentra presente el reo se suspende la acción. Se suspende. Tampoco ese es un certificado de conducta. En el un caso o en el otro, refugio o asilo, habrá que entender que el escenario cambia para el tipo. Iba a decir personaje, pero dadas las circunstancias no califica para. Al tipo. Si tiene asilo político, si le conceden asilo político, podrá seguir participando en forma activa a través de las herramientas sociales que perturba a la sociedad y al país de origen. Por supuesto que no. Pero además, pues, recordemos que el señor Correa, o sea, el tipo, se quejó al gobierno panameño y pidió que exijan al señor Abdalá Bucaram que no intervenga en los temas políticos del Ecuador, después que lo usó para el golpe de Estado del año 2007, cuando su hermana era integrante del Tribunal Supremo Electoral. Y claro, el momento de votar se salió y dejó su alterno, el señor Arévalo,
que era como que si estuviese ella porque obedecía a pie juntillas. Después de ese uso que hizo de él, ¿no?, y de sus diputados que contribuyeron para el golpe de Estado al Congreso Nacional, punto de partida de la aventura correísta, el golpe de Estado al Congreso que después devino en el golpe de Estado al Tribunal Constitucional que sacaron a palos a los miembros del tribunal que restituyeron a los diputados del 2007. Así que manteles diputados y manteles miembros del Tribunal Constitucional. Esa es la obra de Correa, que permitió que inicie su aventura imaginando una refinería, ahí está la obra, imaginando las eléctricas, ahí están las obras, el sobreprecio, la corrupción, etcétera. Imaginando el Banco del Sur, imaginando los tribunales de justicia internacional con sede en el Ecuador, es decir, la OEA del Sur. Todo ese tipo de chifladuras estuvo en la mente de esta gente. Y el punto de partida, el golpe de Estado al Congreso Nacional. De suerte que, retomando el tema, las condiciones del asilado tampoco le permiten, pues, tomar el avión y arrancar, como suele decir el común de los mortales. No, tiene que comunicar. Y ciertamente que en esa materia hay algunos aspectos que hacen un poco más elástico el tema. Es menos rígido. Unos dicen que eso es producto de lo que ha ido depurándose los prejuicios. Es decir, en el pasado un asilado era casi equivalente a tener arresto domiciliario en un país. No, hoy a medida de pueden hacer uso de salir del país, pero ¿qué es lo que ocurre? Con lujo de detalles tiene que definir el sitio a donde va. Porque qué tal que reclamado por la vía de que responda a la justicia, por la vía de la extradición, con un país que tenga con el Ecuador, que tenga convenio, no de extradición, no, pues lo traen. Y es una burla para el país asilante. Si tiene que estarlo cuidando al joven, pues, entonces es muy grave. En el caso del refugiado igual, pues, igual. Pero esperemos para ver si finalmente es verdad que Bélgica le otorgó el asilo. Porque lo que se conoce es un documento firmado por uno de sus abogados, punto. Eso es lo que se conoce. Que esto va a ser de inmediato, no va a ser de inmediato. Porque ya el momento que Cancillería del Ecuador haga llegar el pedido fundamentado por la Corte de Justicia del Ecuador y todo el trayecto de las resoluciones que ha tenido el proceso, ya luego de eso, el país asilante, observando y analizando todo lo que ha ocurrido, tomará una decisión, seguramente. Así que esta alegoría en la que pretendieron inmiscuirnos las próximas horas no es más que eso. Pero ese grado de domesticación en el que han caído esta gente los hace repetir cualquier cosa. Cualquier cosa. No hay el más mínimo espacio para la reflexión. El Ecuador ha vivido temas de asilo a ecuatorianos que han recibido asilo en los últimos tiempos. ¿Te recuerdan el expresidente Bucarán? El país, Panamá, lo asiló en reiteradas oportunidades. Pero claro,
no había una sentencia, había una resolución del Congreso en principio de que había sido declarado no apto para gobernar porque supuestamente estaba no en facultades precisas. Luego hubieron procesos penales que nunca terminaron. Creo que llegaron a un llamamiento de juicio plenario de acuerdo al Código al Código Penal, el Código de Procedimiento Penal de 1982, ¿no? El ex vicepresidente Ajig tuvo asilo de Costa Rica por 2 oportunidades, pero se cerró el sumario en el proceso, no hubo sentencia, y los jueces pues resolvieron la nulidad porque además no habían sido procesados previo la autorización del Congreso Nacional que establecía en el artículo 140, número 10, que para enjuiciar a un presidente se necesitaba la autorización del Congreso, y en el caso del señor Dají, el Congreso lo absolvió políticamente. Y al presidente Noboa, pues claro, el asilo la República Dominicana le concedió ipso facto, pues, porque el expresidente Febres Cordero, su perseguidor, salió a decir: lo voy a perseguir como perro con hambre. Así que no se les ocurra comparar, porque ahora hay una sentencia, pero además hay un carnaval de arbitrariedades y de corruptelas equivalentes a una cleptomanía organizada. Eso es lo que ha ocurrido, pues. Pero bueno, pues, disfruten de la noticia y ya veremos qué es lo que pasa. Por lo menos, o por lo pronto, de momento, el señor tendrá que aguantarse las ganas. Ah, no, pues, en Zoom, con sus feligreses. No. Ese tema, un poco tendrán que bajar los deseos y los ánimos por la vía de estas herramientas de estar haciendo, de estar perturbando la tranquilidad de nuestra nación. Otro punto que lo había pensado: el último fin de semana tuvimos la noticia de el encarcelamiento de un futbolista. Caramba, en términos personales, tomando en cuenta que los futbolistas se convierten en ídolos fundamentalmente de los niños. ¿Qué no diera un niño de 5, 6, 7 años por salir de mascota? Así se les suele llamar, con el uniforme de un equipo y los llevan y la fotografía, etcétera. Es una cosa de ilusión infinita. Entonces fue una noticia que provocó realmente un impacto. Yo creería que a todos, en uno o en otro sentido. Evidentemente a sus hinchas debe haber sido mucho más, pues no. Luego de que se convirtiera, me refiero al futbolista Apelio Cortés, en el goleador del campeonato. Bueno, no creo que estoy muy desenfocado. Pero se dio un hecho: el ministro del Interior dijo, el señor Cortés, palabras más, palabras menos, voy a tomar precaución y cuidado en lo que voy a decir. Cuidado no porque tema reacción, ni mucho menos, no, para usar los términos casi exactos en tratándose un tema como este. Dijo el ministro del Interior que el señor Cortés era una especie de jefe de una organización criminal. Jefe de una organización criminal. Que por él pasaba un poco como el señalamiento de a quién debería perseguir un sicario. Qué cosa más fuerte decir eso. Que a él le daban parte de si se cumplió la obra. ¿Se dan cuenta, señoras y señores? Cuando yo escuché eso,
al ministro del Interior, lo primero que se me vino a la mente, bueno, qué incómodo no será para la Fiscalía, que tiene la titularidad de la investigación. Solo los fiscales pueden investigar. Qué incómodo, pues, que el ministro del Interior, que es jefe de la policía, en resumen, yo no entendí cómo volvimos a esta novelería de que un ministro de gobierno no tenga el control del mando de la policía. No entiendo. Pero bueno, ahí está. Y ahí está este resultado. No, pues, rueda de prensa para hacer el relato, ¿no? La escena, el tipo de delito y con los protagonistas. Y ocurre que el fiscal, en la formulación de cargos que le hacen al señor Cortés, no lo ubica en esas condiciones. Entonces, miren ustedes el riesgo de que incluso la ciudadanía pueda llegar a decir, no, pues es que seguramente hubo un arreglo, para no ponerlo de jefe, sino de subjefe o de utilero del evento criminal. Súper sensible. No, falta serenidad, falta responsabilidad y, por supuesto, prolijidad en temas tan delicados. La titularidad de la investigación tiene la Fiscalía, que investiga, y al juez le dice cuando termina su investigación, ¿sabe qué? Acuso por esto. Mucho mejor es guardar prudencia, que cada quien haga su papel y que la justicia haga el suyo. Creo que no es una aventura aspirar de que así ocurra. El jefe de la policía, el ministro del Interior, no puede y no debe, no corresponde adelantarse. Porque no ayuda, pues. Ayuda para la primera plana de la noticia. Sí, pero eso no es parte del proceso. Evidentemente, no es parte del proceso. Por eso es que muchas veces, y no solo hoy, por eso es que muchas veces, señoras y señores, han habido angustias en la gente. Pero ¿cómo? ¿Ustedes recuerdan cómo nos presentaron este tema? Y miren, no han hecho absolutamente nada. Y claro, la justicia queda en entredicho. Y no puede ocurrir eso. Un país sin justicia es un país realmente no viable. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La Corrupción.